no sé cómo el doctor les habrá dicho, si les dio su cartilla definitiva de los temas que van a pasar. Bueno, voy a intentar conseguirlo y se los voy a pasar. Generalmente empiezan los primeros temas, luego se pasa al sistema nervioso. Entonces, las primeras prácticas son un poco más teóricas. ¿Ya? Luego vamos a hacer prácticas de reflejo, vamos a ver sangre, vamos a hacer el microcardiograma, mucho más adelante, espirometría, examen de orina, ¿ya? Entonces, para esto es necesario entender qué es la bioseguridad. La bioseguridad es un conjunto de normas, de medidas preventivas que vamos a utilizar todos nosotros, y no solo nosotros, sino los docentes, los personal del área de salud, los auxiliares, los estudiantes, que entramos en contacto con objetos que pueden ser riesgosos para nuestra salud y también para la salud del paciente o la persona a la que estamos tratando. Y con el objetivo de prevenir los accidentes que puedan ocurrir. ¿Okay? Es una pequeña introducción, así que yo solo necesito que entiendan que es la bioseguridad, ¿okay? Porque yo sé que ya, por ejemplo, tuvieron materias como histología en las cuales usaron el laboratorio, pero ahora vamos a hacer prácticas un poco diferentes. Buen día. ¿Ya? Entonces tenemos que saber cuidarnos nosotros, tenemos que saber cuidar al que está a nuestro lado, cuidar también al personal de limpieza, porque ¿qué pasa si vamos a utilizar material de vidrio, no importa objetos de vidrio? Si se cae al piso y no lo levantamos, alguien se puede cortar, entonces hay muchas variables de accidentes, ¿ok? La mayoría de los accidentes está relacionada con la muestra que es potencialmente peligrosa, con no utilizar los equipos de protección adecuados, con errores humanos. A ver, ¿a qué nos referimos con errores humanos? Por ejemplo, estamos haciendo una práctica de sangre, si le sacamos sangre a nuestro compañero y sin querer nos vamos a tal vez manchar un poco, ¿no? Los guantes, porque vamos a utilizar guantes. Pero por hábitos humanos yo digo, me escuece el ojo, me voy a hacer así, ¿no? Yeah. Cualquier cosa que se utilice en el laboratorio va a ser tratado como potencialmente riesgoso, porque no hay un 100% de, o sea, que podamos decir que no tiene algo, ¿no? Además vamos a usar reactivos, eso puede afectar a su piel, pueden afectar a sus ojos, causar inflamaciones, dermatitis, conjuntivitis y un montón de opciones, ¿ya? Incumplimiento de las normas de bioseguridad, y bueno, ahí tenemos todos los agentes, pueden ser físicos, biológicos, químicos, y esto igual es importante, que me gusta mucho mencionarlo. Esto yo creo que lo van a ver en sus clases de parasitología y bueno, en sus prácticas, porque parasitología es una materia que se utiliza mucho muestras de alto riesgo, no van a utilizar heces, y las heces están contaminadas, están infectadas. Entonces, utilizamos la universalidad. Todas las personas, todos los que estamos aquí, necesitamos cumplir con todas las normas de bioseguridad y tratar todo, como ya les dije, como si fuera algo potencialmente riesgoso. ¿Ya? Porque no sabemos, por ahí yo mismo puedo tener una enfermedad que se puede transmitir vía sanguínea, o igual ya les dije, vamos a hacer examen de orina, o ese tipo de cosas, entonces no sabemos qué puede pasar. El uso de barreras, entre ellas está lo que estamos usando, los mandiles, otras prácticas, guantes, gorros, botas, y ustedes ya lo saben también porque en el anfiteatro, en la anatomía, han estado en contacto con potenciales riesgosos, con los cadáveres, entonces digamos, agarraban un corazón lleno de polvo y no se podían agarrar los ojos o el cabello, digamos, ¿verdad? Entonces también vamos a tener las inmunizaciones activas, que son que todos nosotros tenemos que tener un esquema de vacunación, ¿no? Cuando nacemos nos ponen las vacunas. Entonces eso también es muy importante, así que yo diría que analicen y revisen un poco si tienen todas las vacunas, porque también en internado a todos nosotros nos van a pedir que nos pongan muchas más vacunas. Ya tenemos que estar inmunizados totalmente. Buen día. Y bueno, la eliminación del material, como ya vieron, hay un basurero negro y un basurero rojo. ¿Ya? ¿Cuándo voy a utilizar cuál? El basurero negro se utiliza para todos los residuos comunes. Entonces las hojas que están usando, quieren dejar un lápiz, lo ponen en el basurero negro. ¿Ya? Y, por ejemplo, si usamos guantes, pero no hacemos una práctica con, o sea, si no se mancha con algo, con alguna sustancia, en el negro igual va a ser, ¿ya? Pero si es que ya está manchado el material o las jeringas y todo eso, lo ponen en negro. Ahora, eso también es importante. Lo que sea
llama movimiento, ¿ya? Eso es importante. Porque si no, imagínense como una jeringa en la bolsa y se va a romper y está todo de repente, ¿no? Ahora, algunas normas de laboratorio ya las conocen, ya las saben. El cabello recogido, ¿por qué creen que tenemos que tener el cabello recogido? A ver, ¿por qué creen que tenemos que recoger el cabello? Sí, porque es una gran fuente de infección, diría yo, digamos. Por ejemplo, nosotros salimos ahorita afuera, digamos, vinieron en el micro, por ejemplo, en un micro. Entonces, si nuestro cabello está suelto, no creen que todo el viento que viene va a contener virus, bacterias, suciedad. Entonces, es una fuente gigante de infección. Y peor en el laboratorio, o sea, ¿qué pasa si mi cabello está suelto, mi cabello está largo, y yo estoy lavando aquí, digamos, mi reactivo, ¿no? O lo que sea, y mi cabello toca alguno de esos materiales? Entonces, eso también es peligroso. No podemos poner en riesgo también a nuestras familias, ¿no? Porque tratemos el laboratorio como trataríamos el hospital, es como el inicio del hospital, ¿no? Si yo estoy en el hospital, no voy a ponerme en riesgo y estar frente al paciente que está súper tosiendo sin barbijo ni nada. Luego voy a ir con mi familia y pues lamentablemente voy a poder contagiar. O sea, yo soy una fuente de contagio, ¿ya? Y esto también de alimentos y bebidas, ustedes lo saben bien, no pueden ingresar y todo eso, ¿no? Bueno, generalmente nosotros vemos los residuos infecciosos, los biológicos, vamos a todo la sangre, lo que les mencioné y los médicos. Ya, ahora vamos a hacer un poco el avance de la materia. ¿Alguna pregunta sobre algo? ¿Algo de la materia, por las prácticas? Avanzamos un poco de transporte, ¿vale? Podemos seguir creciendo. Difusión. Eso fue lo último que tocamos. ¿En la lista se están anotando? Todos los porcentajes. Son dos listas secas. En las dos tienen que anotar. ¿Qué es medio interno? A ver, ¿quién quiere leer? ¿Vas a leer el primer concepto? El medio interno está constituido por el líquido extracelular. Está bañando a la célula. Representa un tercio del líquido corporal total. Ya. Entonces yo creo que eso lo conozco muy bien porque el doctor Llorente le dijo 1000 veces que el medio interno no es dentro de las células sino afuera, porque nosotros solo tenemos acceso hacia afuera de las células, ¿no? Entonces es importante comprender esto. ¿Por qué? Porque ahorita yo les voy a hablar de lo que van a ver en su vida, digamos, de doctores, ¿no? O sea, ¿para qué estamos aprendiendo todos estos conceptos súper complicados y que transporte y que iones y no sé qué? Es porque lo vamos a aplicar y cuando ustedes lo entiendan, o sea, para mí es increíble, a mí me gusta mucho entender todo, entonces van a entender el porqué de las cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué más te dice el Guyton en este tema? Habla de homeostasis, ¿lo ven? Entonces, conjunto de fenómenos de autorregulación. Entonces, el mismo organismo se va a regular, ¿no ven? El organismo tiene fenómenos, tiene ciclos capaces de que a él lo mantengan sano. Eso es importante, ¿ya? Que conducen a un mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades del medio interno. Por eso es importante el concepto de medio interno. Si no sé qué es medio interno, entonces ¿cómo voy a saber cómo está compuesto y cuáles son sus propiedades para que nosotros estemos en un equilibrio, ¿ya? Y también un concepto como que igual se menciona, mantenimiento de condiciones casi constantes del medio interno. ¿Por qué casi? Eso tiene que verlo también, no es constante todo el tiempo. No sé si han escuchado esa frase que siempre dicen los doctores de 2 más 2 más 4 en medicina. Sí, ¿no? Porque no es que yo digo, va a haber, digamos, 90
el cuerpo se encuentre casi constante, ya como que saludable, pero no 100% igual, porque no somos objetos, ¿ya? Eso es lo importante, porque somos seres dinámicos. Ahora, este cuadrito, chicos, es súper importante, ¿ya? Y yo quisiera que se lo aprendan. Entonces, para las próximas clases, yo voy a intentar, cuando ustedes entren, preguntarles uno por uno la concentración de alguno de estos iones, ¿ya? Sobre todo los que están arriba, ¿no? El sodio, potasio, calcio, magnesio, hasta aminoácidos, ¿ya? Entonces, esto está en el guide y son valores que los otros doctores también de fisiología nos piden que nos aprendamos de memoria. Porque cuando estemos en el hospital, vamos a pedir un ionograma, se llama, que es lo que nos dice cuál es la concentración del paciente de sodio o de potasio. Y como ya vimos, solo podemos ver el líquido extracelular. Eso generalmente se vería, eso es lo más importante. Ahora, ¿por qué? El sodio, por ejemplo, ¿alguien sabe algo del sodio? ¿Qué es el sodio? ¿Dónde encontramos el sodio? Cloruro de sodio, por ejemplo. Sal. Entonces, son iones que están en nuestra vida diaria, ¿ya? Si hay una pequeña disregulación en uno de estos iones, pueden haber cambios patológicos en el cuerpo. Por ejemplo, si aumenta el sodio, siempre seguro a sus abuelitos, que realmente son hipertensos, sus abuelos, ¿no? No sé si han escuchado que les dicen que no consuman mucha sal, ¿no? ¿Por qué el sodio aumenta la presión? Entonces, si el sodio está aumentado, hipertensión. Si está disminuido, hipotensión. El potasio, por ejemplo, el Guyton te dice que las células son muy sensibles a aumentos de potasio pequeños. Entonces, si el potasio aumenta, se llama hiperpotasemia. Esos conceptos también quisiera que lean. Hipernatremia, hiponatremia, sodio, potasio, hiperpotasemia, hipopotasemia. ¿No ves? Todo esto. Entonces, si es que aumenta, por ejemplo, a 5 milequivalentes por litro, puede producir una bradicardia, una arritmia y hasta un paro cardíaco, ¿ya? En cambio, si está disminuido, para mí la consecuencia más grande está en el intestino y lo que se llama ilio paralítico, o sea, el intestino se paraliza, ¿ya? Entonces, así pueden ver como cada uno de estos iones es súper importante y no se olviden que les voy a preguntar en la próxima clase. Ahora, si hablamos un poco de transporte, aquí les hice un cuadrito que a mí me gusta diferenciarlo así, entre difusión y transporte activo, ¿ya? La difusión va a ser el movimiento molecular aleatorio, que va a tener dos características importantes, que son a favor de un gradiente de concentración y sin gasto de energía, ¿no ven? ¿Alguien sabe qué significa a favor del gradiente de concentración? ¿El doctor les explicó? No. ¿Sí? No. Ya. A favor del gradiente de concentración significa que yo tengo una membrana, ¿ya? Tiene muchísima más concentración de algo, ¿ya? Cuando digo algo, voy a usar la palabra absoluto, ¿ya? Entonces, a favor del gradiente de concentración es que va a un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé cómo poner un ejemplo, pero ese es el resumen. Y el transporte activo es lo contrario, en contra del gradiente de concentración y con gasto de energía. Ahora, si es en contra, estamos hablando de que va a ser como un esfuerzo, ¿no? Entonces yo la relaciono con eso. Va a ser un esfuerzo en contra de algo que es fisiológico, digamos, entonces necesita energía. Entonces es viceversa, ¿no? Va a ser como que algo chiquito va a hacer presión hacia algo grande. Eso es a lo que me refiero, ¿ya? En cambio, lo grande ante lo chiquito, ¿qué va a ganar? Lo grande, ¿no? Entonces por eso es a favor del gradiente, ¿ya? Entonces, entre la difusión tenemos dos tipos de difusión. Tenemos simple y facilitada. La simple es por aberturas de la membrana, como vemos en esta imagen. Ahí, por ejemplo, hay una pequeña abertura y por ahí pasa, digamos, un ion. Un ion puede ser sodio, potasio, cloruro. Y
la facilita es mediante una proteína transportadora. Eso es importante que sepamos, así también anoté lo que es la membrana. La membrana es una bicapa lipídica, eso sí o sí lo vieron en histología, ¿no ven? ¿Y qué significa que sea una bicapa lipídica? Son dos capas que sacan el líquido. Ajá, está bien. Y en su composición tiene lípidos, ¿no ven? Y tiene lípidos y tiene proteínas, en esas proteínas que le van a dar ciertas características a nuestra célula, a todas las células del cuerpo, ya, todos los millones de células que tenemos en el cuerpo. ¿Cuál es la característica más importante que ahorita vamos a hablar? Es la permeabilidad. ¿Qué significa que algo sea permeable a algo? Digamos, tengo un paraguas. ¿Qué significa permeabilidad para ti? No puede traspasar. Ajá, eso es la impermeabilidad, ¿no? Entonces la permeabilidad significa que puede pasar, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque en nuestro organismo el líquido extra e intracelular está compuesto por agua, por ejemplo, entonces es líquido. Entonces tiene que haber una barrera que le dé como que el equilibrio para que pase cierta cantidad hacia un lado y pase cierta cantidad hacia el otro, porque si no pasa mucho a un lado, pasa mucho al otro. ¿Eso es sano? O sea, ¿eso parece algo correcto? No, digamos, ¿no? Ya. Entonces tenemos luego el transporte activo, que es el primario y el secundario. Así súper fácil, sin hacer mucho lío. El primario utiliza la energía del ATP y el secundario utiliza la energía en forma de diferencias de concentración. ¿Qué es diferencia de concentración? Lo que mencioné aquí. Esto es mayor concentración y esto es menor concentración. Al poco. Digamos, poco. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto al transporte? Un ejemplo de eso no sería la sinapsis para la de concentración. ¿Cómo? Porque hay otra es el transporte de información en la célula, ¿no? Porque está la membrana. Ajá. Entonces, no sería eso, la neurona no sinapsis. Sí, en la sinapsis se utilizan transportes, ¿no? Para nosotros, Transporte activo sería. O de difusión. ese es transporte activo. Pero son términos que vamos a ver un poquito más adelante, porque, o sea, vamos a tratar de unir lo que vamos a aprender ahorita y la sinapsis es un poquito más complicado. Entonces, no está solo implicado el transporte, sino neurotransmisores y sustancias y los canales que ahorita vamos a ver. ¿Qué canales se activan en una sinapsis y gracias a qué sustancia? Entonces, pero sí, buena pregunta. Ya. Por ejemplo, algo más sencillo, ¿no? La bomba de potasio ATP ASA. ¿Leyeron sobre la bomba? ¿Quién leyó? Levante la mano. Tienen que leer, chicos, esa es otra de las recomendaciones. O sea, tal vez ahorita no levantan la mano porque están tímidos, pero tienen que leer. Fisiología es una materia de leer mucho y es muy bonita cuando la entienden. Si ustedes leen antes de que el doctor explique, ustedes le van a dar cátedra al doctor, se van a decir, wow. O sea, realmente hay muchísimas cosas que se pueden aprender en la fisiología. ¿Ya? La bomba de potasio ATPasa es un ejemplo de transporte activo primario. Entonces, ¿cuáles eran las características del transporte activo? ¿A favor o en contra del gradiente? En contra del gradiente de contra. concentración. Utiliza energía. Ajá, y utiliza el ATP, y es lo que vemos aquí. Ahora, este transporte está presente en casi todas las células, ¿ya? ¿Qué pasa? A ver, para describirlo así fácilmente, la bomba va a tener una subunidad alfa y una subunidad beta, ya eso es lo que dice el Geisler, y esta es la membrana. La subunidad alfa es la que se ve aquí, que tiene 3 puntos de unión con el sodio y 2 puntos de unión con el potasio. ¿Ya? Entonces, el sodio está en mayor concentración extra o intracelular. Y el potasio intracelular. Entonces, si es en contra, el sodio va a salir y el potasio va a entrar. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál es la función del ATP? Como les dije, para mí transporte activo porque necesita energía, porque necesita hacer un esfuerzo, porque se encoge. A ver, entonces, hay una porción de esta subunidad alfa que actúa como ATP
TPase se llama. ¿Saben qué significa TP? Ah, no. Sí, ¿no? Entonces tiene 3 fosfatos. La asa, ya van a ver en bioquímica, significa que es una enzima, ¿ya? Que significa que va a producir un cambio. Las enzimas producen cambio. Entonces va a cambiar este trifosfato y lo va a convertir en difosfato, o sea, 2 fosfatos. Y va a dejar, ahí se ve la pena, ahí, que un fosfato de alta energía, que eso es lo que nos va a dar la energía para que el transporte se concluya, ¿ya? Ejemplos ahora del transporte activo secundario, que son cotransporte y contratransporte. Cotransporte, por ejemplo, aquí vemos sodio-glucosa. Y aquí es muy fácil, la verdad, o sea, vienen, digamos, 2 puntos activos para el sodio y la glucosa extracelularmente, y gracias a que eso se vuelve va a formar un cambio en la proteína para que se mueva e ingresen los 2 al mismo tiempo, ya ese es un cotransporte. Y un contratransporte, por ejemplo, te dice el libro sodio-hidrógeno, ¿no? Y cuando vemos riñón, o cuando vean este riñón, van a ver hidrógeno bicarbonato, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante todos estos transportes, ¿ya? Por ejemplo, no es que ahorita estamos avanzando renal, pero es para que ustedes sepan que esto está presente en todos los órganos que tenemos, porque cada órgano tiene células especializadas. Entonces ustedes lo vieron en fisiología, ¿no ven? Digo en histología, ¿no ven? Ya. Entonces, en el riñón, ¿alguna vez ustedes escucharon de acidosis y alcalosis? ¿Sí? ¿No? Hola, acidosis, ¿te suena? Ya. Bueno, eso, a ver, es algo fácil, es una enfermedad, una condición en el que nuestra sangre está ácida. Fácil de entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ácido? Es que tenga hidrógeno, ¿ya? Entonces, en patologías, nuestro organismo tiene mecanismos para que se siga manteniendo sano, como ya les dije. Y por ejemplo, el riñón va a tener un mecanismo para que ese hidrógeno salga y lo va a intercambiar y va a hacer que el organismo absorba bicarbonato. Y el bicarbonato es todo lo contrario al hidrógeno, ¿ya? Entonces es por eso que es necesario entender estos transportes. Como dijo su compañero, igual en la misma sinapsis hay transportes, entonces en casi todo lo que ustedes vean con respecto a lo celular van a haber transportes, porque cuando algo cambia en nuestro organismo está relacionado con las células, y las células de esta forma se comunican con todos los órganos. Ahora, ¿qué es la ósmosis? ¿Eso vieron? Yo creo que sí. A ver, compañero, ¿puedes leer el concepto de aquí, por favor? Ósmosis, movimiento neto del agua a través de la membrana celular semipermeable al agua, desde un lugar de menor concentración hasta un lugar de mayor concentración de soluto osmóticamente activos. Muy bien. Entonces, cuando yo les dije voy a hablarles algo, o sea, de una sustancia, voy a decir solutos, ¿ya? ¿Y qué significa osmóticamente activos? ¿Alguien leyó? ¿O no tiene idea? O tal vez podemos hacer una analogía. Si estamos hablando de ósmosis, hablamos de agua, ¿no? Y algo activo, ¿qué nos podría indicar? ¿Qué es activo con el agua? A ver, piensa un poco más. ¿Qué hace con el agua? ¿Qué piensa que podría ser? Que se relaciona tal vez con el agua. ¿Y qué significa relacionarse? Estar en contacto. ¿Qué significa que yo soy una amiga activa de ti, digamos? Estoy más cerca tuya que soy más cercana, ¿no? Entonces, a eso se refiere, que ese soluto, esa cosa es algo, va a atraer agua ya. Eso es lo importante. Entonces, si hablamos de ósmosis, como se ve aquí, por ejemplo, ¿dónde hay mayor concentración? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Mayor concentración. Derecha. Derecha. Ajá. Entonces ahí te está diciendo, desde un lugar de menor concentración hasta un lugar de mayor concentración. ¿Pero qué se va a mover? El agua. ¿No? Estamos hablando de ósmosis. Entonces, como se ve ahí, el agua se mueve. ¿Y qué hace? Ahora, ¿dónde hay mayor concentración? ¿Derecha o izquierda? O sea, no cantidad, concentración. Concentración significa que están muy unidos así. Digamos, aquí hay 5 y aquí igual hay 5, pero el de mayor concentración
cuenta, eso, ¿en qué resultó? En que o sea, no estén tan concentrados las dos soluciones, los dos solutos, que haya en porcentaje la misma cantidad de agua y de soluto. A ver, ¿cómo les explico? Digamos que aquí hay 50% de agua y 50% de soluto. Obviamente son como que 2 ml, pero en el otro lado también hay 50% de agua y 50% de soluto, pero hay más, hay 10 ml, ¿entienden? Oh, sí, disculpe, hay una compañera que llegó tarde porque no encontramos entonces, ¿será que puede pasar? Sí. A ver, es un poco complicadito, pero ahorita lo vamos a ver mejor. Entonces, cuando digo osmosis, ¿qué se les tiene que venir a la mente? Movimiento del agua. Está bien, sí. Entonces, y toman en cuenta esas dos características. ¿Hacia dónde se mueve? De menor a mayor, ¿no ven? ¿Pero de qué? O sea, menor a mayor concentración de qué? De solutos osmóticamente activos, ¿no ven? ¿Por qué? Porque van a atraer el agua. Perfecto. Ahora, estos conceptos son un poquito complicados, pero aquí como que lo traté de resumir, ¿ya? Presión osmótica dice presión necesaria para detener la osmosis, porque la osmosis es un fenómeno que siempre está pasando en nuestras células, ¿ya? Ay, eso me gustaría mencionar. A ver, desde acá ves esto. ¿Cómo se transporta el agua? ¿Ya? En los mecanismos de transporte vimos que hay proteínas transportadas, o sea, no es como que solo la difusión simple por espacios, abertura de la membrana, ¿no? Pero no es como que un ion diga, yo quiero pasar por aquí y voy a pasar por aquí. No, es porque pasan a través de proteínas, porque ya vimos que la membrana de las células es semipermeable, entonces no cualquiera que pida permiso para pasar va a pasar, es semipermeable, entonces es permeable en unas cosas e impermeable para otras cosas, ¿ya? Entonces estas proteínas transportadoras van a ser canales, ¿ya? Y hay dos canales muy importantes. Los canales que se abren por voltaje y los canales que se abren por ligando. Y yo aquí le aumento, como en mi clasificación, el agua, los canales del agua, digamos, las proteínas que van a transportar el agua. Y esa me parece un concepto muy bonito que está en su primer capítulo, por favor léanlo. Los canales que se activan por voltaje son los que vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué significa voltaje? Cuando les digo voltaje, ¿qué piensan? Carga eléctrica. Carga eléctrica, exacto. Entonces es como electricidad. ¿Ya? Y nuestros iones, como se acuerdan de química, obviamente, un sodio, ¿por qué le pongo aquí un más? Porque tiene una carga eléctrica, ¿ya? Entonces todas nuestras células van a, o sea, esta concentración de iones tiene electricidad y eso le va a dar a nuestras células una carga eléctrica, ¿ya? Esa carga eléctrica va a ser sumamente importante para el transporte de cosas, para que se activen cosas. ¿Cómo creen que una célula se comunica con otra? Puede ser por electricidad, entonces por eso es canal que se abre por voltaje, ¿ya? Significa que, digamos, algo está negativo y se hace positivo, y gracias a eso el canal se va a abrir, así de fácil, ¿ya? Negativo, positivo, gracias a eso se abre. Buen día, pasen. Las que llegaron tarde se anotan en la lista, por favor, hay dos listas que están por ahí. ¿Ya? Y ligando significa sustancia, digamos así. Ahí es lo que dijo su compañera. Por ejemplo, en una sinapsis, ¿alguien se acuerda? En neuroanatomía sobre qué sustancia se libera. Acetilcolina, neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisor? Acetilcolina y ácido aminobutírico. Exacto. Entonces, esas sustancias se llaman ligandos y eso también va bien. Cuando exista esta sustancia, digamos, hay un ligando y entre en contacto con la membrana, va a abrir un canal igual. ¿Ya? Entonces, son esas dos las formas en las que un canal se puede abrir. ¿Y cómo se transporta el agua? Se transporta también
Presión osmótica. Presión necesaria para detener la ósmosis. Y como ya sabemos que es ósmosis, entonces literalmente es para detener el movimiento del agua, ¿verdad? Un mol. Un mol, bueno, solamente es el peso de una molécula, ¿ya? Que tiene un valor específico, que muy seguramente lo vieron en química, o tal vez no recuerden, no sé. Pero ese es el valor de un mol. Ya estamos hablando, por ejemplo, de una sustancia cualquiera y digo, ¿cuál es su peso? Para que una sustancia y otra sustancia las pueda comparar, tengo que tener un término medio, ¿no? Entonces los químicos utilizaron este número para pesar las sustancias y así hablar de igual a igual, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de todo este tema que estamos hablando de ósmosis, vamos a hablar no de moles, sino de osmoles. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, el mol es peso molecular y gramo, pero el osmol, vamos a hablar de sustancias o solutos osmóticamente activos, ¿ya? Así es más fácil de entender. Entonces, ya no les voy a decir yo un mol, les voy a decir un osmol. El sodio vamos a tomarlo como un osmol porque es osmóticamente activo, ¿ya? Y estos tres términos, que muchos de mis compañeros no, como que terminaron de diferenciar, pero a ver, vamos a ver. Molaridad, número de moles de un soluto disuelto en un litro de solución. ¿Ya? Tomen en cuenta esta parte importante que dice disueltos en qué, en un litro de solución. Hay que saber, bueno, en bioquímica lo van a ver mejor, pero una solución significa que no es algo totalmente puro, ¿ya? No sé si, bueno, todavía no lo han visto, creo, pero digamos, si hablamos de agua, eso es totalmente puro, eso no es una solución, porque solo es agua, ¿ya? Si hablamos de solución, va a tener que ser agua con algo, ¿ya? Ahora, el tema de, vamos a irnos a la osmolaridad, ¿ya? Va a ser número de partículas por litro de solución, igual que la molaridad. Entonces estamos hablando de litro de solución, pero este número de partículas, las partículas van a ser moles o osmoles, porque es osmolaridad. Osmoles, ajá, exacto, entonces son solutos osmóticamente activos. Y la osmolaridad es, concentración de osmoles por kilogramo de agua, ¿ya? El agua no es lo mismo que una solución. Entonces el agua no se mide, aquí no lo estamos midiendo por litros. Buen día. El agua no lo vamos a medir ahora por litros, sino por kilogramos. Entonces, si es que, digamos, les pregunto estos términos, van a tomar en cuenta esto de litros y kilogramos, ¿ya? Ahora sí. ¿Para qué aprendimos todo esto? Esta parte es interesante, ¿ya? Cuando hablamos de tonicidad, vamos a hablar de tono ahorita, está bien, pero isotónico, hipotónico y hipertónico. Fíjense en eso. ¿Qué es un tono? Vamos a hablar del término que acabamos de mencionar, que es la osmolaridad. ¿Ya? Número de partículas o concentración de osmoles en un litro de solución. ¿No? Cuando hablamos de isotónico, ¿qué quiere decir iso? ¿Qué quiere decir hiperrico? ¿Qué quiere decir hiper? ¿Qué quiere decir hiper? Mucho. Ajá. O sea que algo es más grande, digamos, ¿no? O más concentrado, o más algo. Hipo, menos. ¿Ya? Entonces, ¿pero a qué? Más que qué, menos que qué. Iso es igual, o igual que qué. Que la sangre, ¿ya? Nuestra sangre, o nuestro líquido extracelular, o nuestro medio interno, como ya lo vimos, tiene una osmolaridad, o sea, tiene una concentración específica de solutos en una concentración específica de solución, o sea, de sangre o de líquido, ¿no ven? Entonces, a eso nos estamos haciendo referencia. Ahora, ¿qué células son esas? Esos son eritrocitos. Ajá, son eritrocitos, ¿no? Entonces estamos hablando de sangre. ¿Qué pasa? La aplicación de este tema es, ¿qué pasa si nosotros ponemos en nuestro paciente, digamos, un líquido isotónico que tiene la misma osmolaridad que la sangre? O sea, tiene la misma concentración de solutos osmóticamente activos que la sangre.
¿ya? No pasa nada porque es isotónico, es igual. Pero, ¿qué pasaría si ponemos una solución hipertónica, o sea, hiperosmolar, o hipotónica? ¿Ya? Y esto es lo que pasa. Cuando ponemos algo hipertónico, digamos, esta es la sangre, ¿ya? Este es el lugar de menor concentración y este es lo que estamos poniendo el paciente, de mayor concentración, ¿ya? Entonces, por ósmosis, ¿hacia dónde va el agua? ¿Mayor o menor concentración? Mayor. Ajá, hacia el lugar de mayor concentración, ¿no ven? Entonces, el agua se va a ir hacia afuera de nuestras membranas, digamos. O sea, todo lo que está extracelularmente se va a ir tal vez a la sangre o tal vez afuera y se va a quedar aquí en la piel, eso es la formación del edema, ya se llama. Pero la cuestión es que el agua sale, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando sale el agua? ¿De dónde va a salir? No solo de aquí, o sea, va a salir del eritrocito, digamos que esto es un eritrocito. El agua va a salir del eritrocito. ¿Y qué va a pasar? El eritrocito no tiene agua, entonces se deshidrata, ¿no ves? Y eso, ¿qué se llama? O sea, en las prácticas que estamos haciendo no vamos a decir deshidratar, vamos a decir plasmólisis, ¿ya? Que la sangre está plasmolizada, que el eritrocito está plasmolizado, o sea, no tiene agua, se fue el agua, ¿ya? Y, por el contrario, ¿qué pasa si ponemos un líquido hipotónico? Entonces es al revés. Esta es la sangre, que la sangre está más concentrada, y esto es lo que le estamos poniendo al paciente. ¿Hacia dónde va a ir? Digamos que esto es adentro, ¿no? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Ajá, hacia adentro. Porque igual está mal, que es la mayor concentración. Pero ahorita esta es la sangre, o sea, este es el eritrocito. O sea, esta agua de afuera se va a ir hacia adentro, y se va a ir hacia adentro de cada uno de los eritrocitos. Por eso ahí los ven hinchados, están hinchados de agua, digamos. Y eso se llama turgencia, ¿ya? Entonces vamos a hablar que la sangre está turgente, que el eritrocito está turgente. Para entender pueden decir hinchado, pero yo preferiría que digan turgente o turgencia, ¿ya? Porque tenemos que aprender a utilizar todos estos términos. Entonces, ¿y qué pasa cuando, pero por ejemplo ahí está la consecuencia, qué pasa cuando se hincha mucho? Explota de nuevo, bueno, o sea, se sale todo el agua, porque no puede contenerlo el eritrocito, o sea, no está apto para contener esa cantidad de agua, ¿ya? Entonces, ese es el tema importante. Ahora yo les puse aquí, por ejemplo, para que veamos un poquito, bueno, no es necesario que se lo aprendan, pero ¿cuál es la osmolaridad normal del cuerpo humano? O sea, de la sangre, de nuestro líquido extracelular. Está entre 285 a 295, ¿ya? Otros bibliografías directamente ponen 300, ¿ya? Yo ahorita, digamos, vamos a utilizar 300. Voy a decir que la osmolaridad de la sangre es 300, así es que miliosmoles por litro, ¿ya? Pregunta esa. Entonces, como les decía, ¿cuál es la aplicación? O sea, ¿por qué estamos aprendiendo todo esto? Si le ponemos nosotros a nuestro paciente un suero, porque a ver, vamos a ir al hospital, va a llegar de emergencia, y nuestro paciente está desangrado, ¿verdad? ¿Y qué le ponen los doctores al paciente? Suero, ¿verdad? ¿Y cómo creen que saben los doctores qué suero ponerle al paciente? Es por eso, porque tiene que tener la misma polaridad que la sangre, ¿ya? Eso en términos sencillos, ¿ya? Entonces, ahí por ejemplo, ¿cuáles son las horas que más se acercan al 300 que tenemos como normal? Eso es la solución salina, por ejemplo, ya es casi igual el normosol, igual es casi igual el lactato, igual está considerado como isotónico. Ya, esas son las horas que se utiliza con nuestro paciente. Está, digamos, en los parámetros normales. Este es el parámetro normal, ¿ya? Y para finalizar, un ejemplo más. Por ejemplo, ¿y por qué creen que se inventaron, digamos, sueros hipertónicos o hipotónicos? ¿Y por qué no solo hizo si mi eritrocito se va a hinchar o mi eritrocito se va a
plasmolizar o va a hacer urgencia. Porque no todos los pacientes son iguales, ¿ya? Entonces, nuestro paciente enfermo por ahí tiene otras cosas, entonces no está normal. Ese valor normal en nuestro paciente va a estar afectado, va a estar menor o va a estar mayor. Entonces nosotros, cuando un paciente está enfermo, como les digo, homeostasis, el paciente tiene mecanismos de autorregulación, pero si el paciente está enfermo y ya llegó al hospital, es porque sus mecanismos de autorregulación no están funcionando. Entonces nosotros vamos a tratar de regularlo de alguna manera.